Mama, por qué no estás en la cama? Necesitas descansar. De verdad crees que voy a mejorar descansando, hija? Mirme. Me siento como una extraña en mi propia casa. Ya hasta tengo miedo de salir de mi habitation. Primero, sin protestar, bebete te de hierbas. Mi vida está patas arriba, vayan te de hierbas mi vara curar? Mira, ya ni siquiera me tratan como una persona en mi propia casa. Toda mi vida transcurrió en esta habitation, pero ahora ya no me siento cómoda aquí. Merkin, ¿por qué se estén divorciando? Sí se aman. Además, no sería mejor que no nos preocupáramos por lo que será de nosotros aunque no se divorciaren? Mamá, ¿qué estás diciendo? Hija, te ama. Está locamente enamorado de ti. Si tú no quisieras, él no se divorciaría. Si no piensas en ti misma, al menos piensa en nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a seguir sufriendo? No puedo creerlo. Ni siquiera te das cuenta de la prisión en la que vivo por culpa de lo que pasó en el pasado, ¿verdad? Hija, ¿por qué sigues aferrando tanto al pasado? Como su nombre lo dice, ya pasó. Además, ¿cuántas veces te he dicho que tú no tienes la culpa de todo lo que ocurrió? ¿Acaso está demasiado ciego para verlo? Está bien, hija. Si de verdad quieres divorciar, entonces exige una gran pensión alimenticia. Busquemos un buen abogado. Incluso podrías recibir una indemnización. Jamás haré algo así. Hija, lo digo por tu bien, y también por el mío, claro. No me mayas así. No tienes ni un poco de sentido común. Claro, como nunca has pasado dificultades, no lo entiendes. Pero yo sí las viví. Sé lo que es no tener un plato de comida caliente. Sé lo que es dormir en una habitación fría. Sé lo que es no tener dinero. Tú nunca has vivido nada de eso, por eso hablas así. Pero yo sí lo viví todo. Why no quiero volver a pasar por ello? No puedo justificar la maldad, mamá. Aunque me quit sin nada y termine en la cal, eso no cambiará. Senora Museye. Pon eso aquí. ¿Cómo va el matrimonio? ¿Bien? Claro que va bien. Se nota. Estás descuidando mucho mi trabajo. Bueno, usted me había dicho que no viniera por unos días. Sal afuera. Fuera. Mamá, ¿hablaste con Simel? No hable con él. No te preocupes, no irá corriendo a contárselo todo a Eds. Mamá, ¿cómo puedes estar tan tranquila? Tal vez ahora mismo esté junto a Eds contándolo todo. Khaled. Estamos viviendo todo esto por culpa de tus tonterías, y encima el pasado vuelve para pedirme cuentas. Simel no es un hombre bocazas. ¿Acaso no sabes lo lil que es Simel con Eds? Para él, guarda silencio sería como traicionarlo. Simel no traiciona a quien le dio de cama. Así como le está agradecido a Eds, también lo está conmigo. Mamá, por favor, lámalo y habla con él. Si DJ Q vamos a esperar, entonces esperaremos. Quizás deberías alejar de la casa unos días, al menos hasta que el divorcio se concrete. Yo hablaré con Simel y arreglar todo. Supongo que estás bromeando.
No voy a irme a ningún lado justo cuando it's está a punto de divorcios. Yo solo venía a revisar unos documentos, no sabía que estabas aquí, Merkin. Por favor, no te vayas. ¿Por qué? ¿Para que vuelvas a romper cosas como Hisis Tariba? Merkin, ten un poco de consideración. Los dos digamos cosas hirientes. No es como si solo tú hubieras salido lastimada. Pero tú empezaste, why fuiste muy duro conmigo. Está bien. Tienes rajo. Lo siento. Pasaste por cosas muy difíciles, why yo te hais sufrir aunque no lo merecías. Después de eso, también puedo entender. Why tú también me entiendes a mí. No quiero que sigamos peleando. Lo último que quisiera en este mundo es lastimar. Yo tampoco quiero pelear. Siempre terminamos malinterpretándonos. Pero ya no importa, ¿verdad? Después de todo, vamos a divorciarnos. Si dejas de recordarlo constantemente, subs las razones. Por favor, no seas injusto conmigo. Lo sé, está bien. Merkin, no soporto estar peleado contigo. Si vamos a divorciarnos, si todo va a terminar, no dejemos que termine así, sí. Está bien. Entonces cenemos juntos esta noche. Claro, siempre vai cuando no terminemos lanzándonos pleitos otra vez. De acuerdo. No te lanzaré nada, pero tú tampoco me provocarás. Promételo. Lo prometo. Salimos a cena. Creo que aquí está bien. Entonces estamos de acuerdo.